Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer un cultivo de rábano paso a paso, desde la preparación del terreno, la siembra, la fertilización, la cosecha y también cómo lo preparamos para que salga al mercado. Como pueden observar, aquí a mano izquierda tengo lo que es esta parcelita donde voy a realizar ese cultivo de rábano. Así que amigos, pues los invito a que se queden a ver el video completo para que aprendan cómo hacer un cultivo de rábano. Así que sin más que decir, vamos al video. Bien, ahora que he terminado de limpiar lo que es esta parcelita, ya hemos recogido lo que es toda la basura. Ahora el siguiente paso es que vamos a aplicar lo que es gallinaza antes de comenzar a preparar la tierra para poder sembrar nuestro cultivo de rábano. Así que por acá tengo lo que es gallinaza y la vamos a ir aplicando de esta manera. Bien amigos, pues ahora que he terminado de regar lo que es la gallinaza pues al suelo, ahora el siguiente paso que sigue es arar la tierra. Para eso voy a utilizar lo que es esta máquina, es un motocultor, el cual pues hace un año pues que hice un video, el cual trabajé solo con un azadón. Ahora pues tengo lo que es esta máquina, lo cual me hará mucho más fácil poder arar lo que es la tierra. Así que sin más que decir, vamos a seguir haciendo este trabajo. Bien amigos, he terminado de arar la tierra. Ahora lo que sigue es levantar las eras donde vamos a sembrar nuestras semillas de rábano. Así que ese es el trabajo que sigue. Así que sigan viendo lo que es el video.
Bien amigos, pues he terminado pues de marcar las eras y como han podido observar pues de esta manera es que tienen que irlos quedando todas estas otras. Ahora les voy a dar la demostración cómo sembrar pues la semilla de rábano. Primeramente pues voy a ocupar lo que es esta madera, es un palo, una reglita, el cual vamos a ir marcando de esta manera, así. Vamos a ir rayando a 1 centímetro de profundidad y de unos 20 centímetros de distancia. Bien amigos, ahora como pueden observar pues ya he rayado lo que es esta era. Ahora el siguiente paso es que vamos a comenzar a poner a sembrar la semillita de rábano. Por acá tengo esta semillita, son 4 onzas de esta semillita la que tengo. Entonces vamos a tomar un poco, vamos a vaciar en este recipiente que tengo por aquí. Y ahora vamos a proceder a sembrar. Vamos a ir sembrándola de unos 2 centímetros a 3 centímetros. De esta manera. Observen cómo está quedando de distanciamiento la semillita. Como les menciono, un aproximado de 3 centímetros para que la semillita pues pueda desarrollarse. Si se van 2 semillas, 3 semillas, pues ahí las podemos dejar. Porque si estamos sacando la semillita que no fue, pues entonces pues no nos va a abundar lo que es el trabajo. Así que de esta manera vamos sembrando la semilla de rábano. Luego que hemos puesto la semillita, pues solo vamos a ir poniendo la tierra, vamos a ir dejándosela caer así, suavemente, así. Y eso es todo lo que vamos a ir haciendo en todo este proceso. Así que amigos, pues vamos a adelantar el video hasta que ya tengamos sembrado todo este pedacito de tierra que tenemos por acá. Así que los invito amigos a que sigan viendo el video porque vamos a ir mostrándoles cuando germine, cuántos días lleva, su fertilización, su cosecha y hasta el momento que se está preparando para salir al mercado. Así que los invito a que sigan viendo el video. Bien amigos, pues gracias a Dios ya he terminado de sembrar lo que es el rábano. Estas semillas fueron las que nos sobraron de las 4 onzas. Quiere decir que se lo fueron un aproximado de casi cerca de las 3 oncitas. Así que pues amigos, así es como les menciono, así nos queda este cultivo. Se pronostica en este tiempo que habrá temporada de lluvia. Así que para eso amigos vamos a ponerle algunas hojas de huerta sobre las eras para que el agua cuando caiga no saque la semilla o la logre ahogarla y pues así ya no va a germinar. Así que amigos, pues les mostraré alguna tomita más cómo va a quedar ya con las hojas de huerta.
Bien amigos, de esta manera es como nos queda el cultivo. Como les he mencionado, pues esto lo hemos tapado porque está previsto un temporal en esta fecha en la cual yo he sembrado lo que es este cultivo de rábano. Así que amigos, estas hojas de huerta que le hemos puesto también algunas palmas de coco. Estas se las vamos a estar quitando dentro de 3 días, porque al cuarto día, al quinto día, el rábano comienza a salir, comienza a germinar. Y pues para no lastimar la plantita, pues entonces se la vamos a quitar al tercer día. Así que amigos, pues los invito a que sigan viendo el video. Bien amigos, han pasado aproximadamente 4 días desde que sembramos este cultivo de rábano. Le pusimos estas hojas de huerta, el cual pues como les mencioné se las habíamos puesto porque estaba previsto un temporal, que aún pues está siempre este temporal, pero pues al menos pensar, gracias a Dios, se puede calmar. Como pueden observar, a los 4 días cómo va ya la plantita en su crecimiento. Ahora lo que vamos a hacer es retirar toda esta hoja que hemos puesto. Bien amigos, como les mencionaba, tiene 4 días desde que plantamos este rabanito. Pusimos la semilla tal como han podido observar todos los que se han quedado a ver este video, que aún falta. Este video pues los he hecho pues para que vean cómo se cultiva el rábano. Es podemos decir una hortaliza, un tubérculo que es muy fácil de cultivar, crece muy rápido y su cosecha igualmente está en muy poco tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 días este cultivo de rábano está saliendo ya al mercado. Entonces, como pueden apreciar, pues ahí se ven las líneas, los surquitos donde están las plantitas de rábano. Ahí se los voy a ir mostrando cómo va todo su crecimiento, también cómo vamos a abonarlo. Así que amigos, pues no se vayan del video porque esto aún no termina. Amigos, aproximadamente 8 días desde que plantamos este cultivo de rábano. Observen, un dato muy importante amigos, en este tiempo se vino un temporal de lluvia, el cual pues esta semilla, esta plantación de este cultivo de rábanos tiene 8 días desde que sembramos la semillita. Fue un día viernes por la noche se vino la primera llovizna, el cual pues no ha parado de llover. Este dato amigos pues es para que ustedes tomen en cuenta cuando decidan hacer un cultivo de rábano. Aquí en este video pues vamos a ver qué tan resistente es este cultivo para las lluvias, para estos temporales. Como pueden observar pues por el momento se ve todo bien, ya de que las lluvias que han caído no han sido demasiado fuertes, sino que han sido un poco leves, pero no ha parado de llover. Así que amigos, pues como les menciono, este es un dato para que lo tomen en cuenta. Bien amigos, aproximadamente 12 días desde que sembramos este cultivo de rábano. Ahora toca darle la fertilización, lo cual lo podemos hacer de 2 maneras. Ya en otro video se los he mostrado cómo es mi experiencia, cómo fertilizo mi cultivo de rábano. Esto lo podemos hacer con cualquier otra hortaliza. Por acá tengo lo que es triple 15, abono químico. Y por acá tengo lo que es humo de lombriz, lo cual pues este abono sirve para cualquier tipo de planta, cualquier tipo de hortaliza. Entonces
la demostración que les voy a hacer es que yo utilizo lo que es este palo, es un gancho, el cual lo que realizo es rayar aquí, acá, así, de esta manera. Como pueden observar, de esta manera es que vengo y utilizo este gancho para poder ponerle lo que es acá en esta línea donde estoy rayando el abono. Entonces, como les mencionaba, podemos hacerlo de dos maneras: con humos de lombriz, que sabemos que es completamente orgánico. Esto lleva muchos nutrientes, lo cual pues solo vamos poniendo el humus de lombriz de esta manera. Como han podido observar en el video, pues aplicamos gallinaza. También la tierra pues ya tiene su gallinaza. También lo podemos hacer, como les menciono, con triple 15 de esta manera. No ponemos mucho, o es poco lo que vamos poniendo. Como ustedes pueden ver cómo ha quedado pues la línea donde hemos aplicado de esta manera. Para los que a veces pues no cuentan con abonos orgánicos, ya de que a veces pues se hace difícil obtener un abono orgánico. Entonces, como pueden observar, de estas dos maneras es como yo fertilizo mi cultivo de rábano. Aquí les muestro esto para que ustedes lo pongan en práctica, ya de que ustedes van a saber si el cultivo es para consumo propio o para comercializarlo. Aquí les dejo estas dos opciones para que ustedes decidan cómo hacerlo. Así que amigos, pues en este momento voy a realizar lo que es la fertilización de este cultivo. Así que amigos, pues los invito ahí siempre a que sigan viendo el video. ...17 días amigos lleva lo que es este rabanito. Observen cómo va su crecimiento. Aún está en raíces, no ha comenzado a formar su tubérculo. Ahí se los muestro. Para todos los amantes de los cultivos de rábano. 22 días amigos desde que sembramos la semillita y observen cómo va su crecimiento. Ya comienzan a desarrollarse las pepitas del rábano. Ha tardado un poco en desarrollarse, ya de que mucha lluvia le ha caído y pues eso ha afectado lo que es un poco el crecimiento de lo que es el tubérculo. Pero como pueden observar, ya están dando inicio de formarse las pepitas del rábano. 25 días amigos, y observen cómo ya comienza pues a desarrollar lo que es las pepitas de nuestro cultivo de rábano. Ya van en su crecimiento. Observen por acá, no sé si logran apreciar, pero ya le faltan aproximadamente 5 días para que este cultivo pues esté pronto pues ya para sacarlo al mercado. Así que amigos, pues observen qué maravilla de cultivo, lo que es la bendición de nuestro Señor. Así que por acá amigos, pues les muestro que todo está parejito, todo está igual. Y pues seguimos allí mostrándoles lo que es más de este cultivo. Bien amigos,
Nuestro cultivo de rábano tiene 32 días desde que lo plantamos. Esto quiere decir que ya está listo para ser cosechado. En este día, amigos, vamos a cosechar lo que es nuestro cultivo de rábano. Así que los invito a que se queden a ver el final del video para que vean el resultado que hemos tenido en nuestro cultivo. Por acá les voy a mostrar cómo ha crecido nuestro rábano. Observen cómo está todo su follaje. Por acá les voy a mostrar cómo está, cómo ha crecido. Observen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es arrancarlo. Vamos a ir arrancándolo. La manera de cosechar, amigos, pues para llevarlo al mercado vamos escogiendo el más grande, así como pueden observar. Si observan acá, este rabanito está un poco pequeño, entonces ese lo vamos dejando y vamos arrancando de esta manera. Lo vamos arrancando con un poco con cuidado, porque la hoja, cuando lo llevamos al mercado, la hoja vale bastante. Si llevamos el rabanito pues con la hoja amarilla, la hoja quebrada, pues baja bastante lo que es el precio. Así que es por eso que vamos haciéndolo un poco con cuidado. He visto algunos videos pues que tienen una gran práctica y lo arrancan y de un solo van haciendo lo que es el manojito. En mi caso pues yo no lo hago así, ya de que yo no cuento con tanta experiencia, nomás cuento con lo poco que sé. Así que como pueden observar cómo está este cultivo, y vamos a seguir arrancándolo. Les voy a mostrar por ahí en medio para que ustedes puedan ver que todo el rábano está ya listo para ser cosechado. Vamos a irlo poniendo lo que es en ese plástico, en esa carreta. Bien, por acá pues vamos a arrancar para que vean que el rábano está todo parejo. Al caso es poco tal vez el rábano que se va a quedar, pero es el rábano que está bastante pequeño, y ahí pues todo el rábano se va a arrancar. $32 días, amigos. El rábano comienza a estar listo a los 25 días, pero en este caso, como han podido observar en el transcurso del video, pues cuando lo sembré había una temporada de lluvia, así que tuvimos algunos problemitas por eso, pero gracias a Dios observen cómo nuestro rabanito se ha crecido pues, y ahora ya está listo para salir al mercado. Así que pues vamos a arrancar todo esto pues, y les voy a ir mostrando algunas tomitas allí para que puedan observar cómo cosechamos todo el rábano. Bien, amigos, como pueden observar pues he arrancado mi primer puño de rábano, el cual vamos a proceder a lavarlo. Lo vamos a hacer de una forma pues un poco rápido, un poco fácil. Lo que vamos a hacer es ponerlo acá en este plástico, lo vamos a pasar para acá, y por aquí pues tengo también unos guacales con agua, el cual pues van a ver cómo vamos a hacer este procedimiento. Así que lo primero es que vamos a pasar todo el rábano acá, así. Bien, ahora que hemos cosechado todo el rabanito, vamos a proceder a lavarlo.
en este caso voy a utilizar esta maquinita que ustedes pueden ver acá. Es una hidrolavadora para lavar autos o motos o cualquier otro tipo de uso. Entonces vamos a poner lo que es el filtro en este tarro de agua y vamos a proceder a lavarlo de esta forma. Ahora que hemos lavado el rábano, pues lo que vamos a hacer es agarrar los puños así y vamos a ir pasándolo acá en este tarro con agua limpia para que suelte pues el poco de tierra que le ha quedado más que todo en las hojas. Lo vamos haciendo así. Y lo vamos a ir poniendo en este plástico. De esta manera vamos a hacer todo este trabajo, así que vamos a seguir haciendo esta labor. Bien amigos, pues he terminado de lavar todo el rábano. Como pueden observar, ya está todo limpio. He necesitado un poco de ayuda, ya de que si lo hubiera hecho solo yo, pues me hubiera sido un poco más difícil. Así que he necesitado un poco de ayuda. Como pueden observar, pues ya está listo para salir al mercado. Como pueden observar, pues ya están hechos los manojitos. Como pueden observar por acá. Observen, estos manojitos son los que salen ya al mercado. Los cuales pues no les pude grabar cuando lo estábamos pues ahí haciendo los manojos, por motivos de tiempo, pero pues gracias a Dios pues ya he finalizado con el cultivo. Hemos dejado en el cultivo el más pequeño, pero esta es la mayoría del cultivo que ha salido. Como pueden observarlo, ya está listo, como les menciono, está todo limpio y pues es muy fácil de hacer este cultivo. Espero amigos que se hayan divertido viendo lo que es el trabajo de cómo realizar un cultivo de rábano paso a paso. Como han podido observar, todo lo que he realizado, todo eso ustedes pueden aplicarlo. Es muy fácil de hacer, solo es cuestión de pues nuestra voluntad. Así que amigos, pues espero que les haya sido de mucha utilidad este video y como les menciono, espero que se hayan divertido. Me gustaría amigos que si les ha gustado me regalen un me gusta, que compartan este video a sus familiares y amigos si les gusta lo que es la agricultura. Bien amigos, pues hasta aquí con este video y nos vemos hasta un próximo.